Creo que tenemos un par de minutos y si somos disciplinados para hacer preguntas y no largas peroratas, y si las respuestas son cortas, vamos a poder dar satisfacción a todas las dudas. Yo tengo la primera. ¿Qué actitud crees que va a tomar Francisco en todo esto? Bueno, yo creo que Francisco... bueno, yo soy muy francisquito, como dice Maradona. Yo creo que él ha sido, cuando era Bergoglio, una de las víctimas de toda esta relectura del pasado. Creo que él sabe muy bien de qué estamos hablando, porque él fue provincial, o sea, jefe de los jesuitas, precisamente con la orden de poner orden en la compañía, y lo hizo de un modo muy riguroso. Pero al mismo tiempo siempre estuvo preocupado por los derechos humanos. Yo creo que él no puede sustraerse a esa responsabilidad por una cuestión de que él sufrió el tema y sabe que es un punto muy débil de la Iglesia. Fíjate que la Iglesia es algo que arrastra y que el kirchnerismo, cada vez que levantan un poco la cabeza a los obispos, aparece alguno de la armada kirchnerista a recordarle el papel de la dictadura. Creo que lo va a hacer, creo que es un tema importante, yo creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer, lo que no les puedo decir es cuándo. César. Sí, hay dos preguntas que yo me estaba formulando mientras escuchaba a los panelistas. Aparte de la sensación de déjà vu, no por Argentina, sino por otros países de herencia hispana, empezando por España. En todo lo que estaba oyendo, sí hay dos cuestiones que me parecen interesantes. La primera es una pregunta que tiene que ver con la última cuestión que ha saltado, y es el papel de la Iglesia Católica en los dos lados de la violencia. Eso no es solo en Argentina. En España, en los años 70, la Iglesia Católica lo mismo apoyaba a los asesinos que eran los guerrilleros de Cristo Rey de Fuerza Nueva, que sería un poco el equivalente a Videla, es decir, la idea de una solución militar, católica, autoritaria, y estaba respaldando a ETA, que eran los terroristas del otro lado, y eso ha continuado hasta el día de hoy. De hecho, el propio Benedicto XVI hizo una proclamación pública en favor de ETA a petición de los obispos vascos, es decir, en ese sentido la idea es bastante clara. La pregunta que yo me haría en ese caso es si en realidad esto es un error o simplemente es la estrategia de una institución que durante siglos ha practicado una realpolitik y que tiene, pues evidentemente, errores en esa realpolitik, a veces una visión muy lúcida de realpolitik, y por lo tanto no podemos esperar que pida perdón, porque no ha pedido perdón, por ejemplo, por haber firmado un concordato con Hitler o por haber llegado a un acuerdo con Mussolini, y por esto, que casi es menor comparado con lo otro, no tendría mucho sentido. Esa es la primera pregunta para mí, es decir, si esa esperanza, que a mí me parece una esperanza noble, es realista en la medida en que hay siglos de realpolitik que la desmienten. Y la segunda tiene que ver con el tema de los derechos humanos que abordaba José, a mi juicio, de una manera muy lúcida y muy importante. ¿Hasta qué punto esa manipulación del concepto de los derechos humanos, esa utilización, además para crear tu propia fortuna personal y para inmovilizar al adversario, aparte de darse en el caso de Argentina, no tiene que ver con una corriente absolutamente internacional? Es decir, se ha dado en Argentina, por supuesto, pero yo diría que se da en Venezuela, se ha dado en España en la época de Rodríguez Zapatero, lo ha utilizado también el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. El jefe, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco era un terrorista de ETA con sangre en las manos, y era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Entonces, yo me preguntaría aquí si esto, en lugar de ser una manifestación específica del kirchnerismo, que lo es, no es algo que también tiene unas ramificaciones mucho más internacionales que lo que pueda estar sucediendo en Argentina, y es simplemente la conclusión de determinados personajes de que se puede manipular los derechos humanos para crear tu propia fortuna y además para soportar y para dominar al adversario político. Y puedes ir viajando de un país a otro. Por ejemplo, si te llamas Baltasar Garzón, te expulsan de la carrera judicial en España, pero te nombran un cargo público en Argentina, exactamente por la misma razón. No, yo creo que el tema de la Iglesia Católica
y los 70 es muy específico, mucho más que el tema de Hitler y Mussolini. Acá lo que estamos es en una institución que en esa época había una dura lucha entre dos alas y que no la pudo resolver hacia el interior y de alguna manera se derramó en toda la sociedad, porque el mismo Cristo servía para matar de un lado y matar del otro, prácticamente. Entonces, yo creo que todos los papas, si bien tienen una misión universal, llevan una cultura política propia. Juan Pablo II era papa de todos, pero los problemas políticos que más le interesaban eran lo que él traía desde Polonia, y nosotros también. Creo que es una preocupación del Papa en ese sentido. Hay que ver, creo que es una preocupación, hay mucho de esperanza irracional en mí, pero yo no creo que haya otro tipo de solución, porque el papel de la Iglesia ha sido central en todo esto. O sea, hay que matar y hacer desaparecer 6.500 personas en un país. No es una cosa menor. Y hay que, en 7 años que duró más o menos Montoneros, comenzar matando a un expresidente con un lenguaje totalmente católico en los comunicados y después hacer todos los desastres que hizo Montoneros, siempre justificados con esta cuestión católica. O sea, yo creo que los argentinos somos maestros en lo que nosotros decimos hacernos los boludos, que es no tomar el toro por las astas, digamos, hacernos los boludos es algo que aprendemos de chiquito, o sea, pero en esto es muy central lo de la Iglesia Católica. Entonces creo que ahí está mi expectativa positiva, en que la Realpolitik debería empujar para ese lado, ¿no? Yo quería referirme a la segunda parte de tu pregunta, César, que es bastante complicado de resolver, pero yo creo que esto viene así desde que empiezan los tratados de derechos humanos. Este es el trauma de la Segunda Guerra, que es la humanidad que nos une a cualquiera, a los comunistas, a Hitler, a cualquiera. Lo que me parece que era la preocupación que existía en ese momento, una visión de tratar de construir un derecho universal que tengan que responder inclusive lo que son enemigos del derecho. Y un derecho que me vincule a mi enemigo, que no sea estrictamente el derecho de la guerra, que era el único el derecho que vinculaba a un enemigo con otro, y se meten en el derecho privado, en el debido proceso. Y yo creo que ese es un proyecto absolutamente fallido. O sea, ¿tú crees que el mal viene desde los años 40? Sí, yo creo que viene en esa confusión cuando los ingleses dicen: no podemos hacer juicio de Nuremberg, tenemos que fusilar a esta gente, son nuestros enemigos. Y a ver, yo los fusilaría, yo hubiera fusilado a los nazis sin ningún tipo de duda. Lo que quiero decir es, no hagamos de la guerra derecho individual ni proceso penal. Creo que este ha sido el gran problema y por eso viene la manipulación. Nuestros enemigos, los enemigos de la libertad, se nos mueren de risa de los derechos humanos, los usan en contra nuestra una vez que digamos, han sido derrotados de manera militar. Por eso lo han aprendido todos, ¿no? Israel se encontró ahora con la cuestión de Gaza, ya lo corto acá, se encontró con la cuestión de Gaza, con la utilización de esta cuestión, y yo creo que parte de ahí. Es un problema filosófico profundo sobre el derecho, que hay que preguntarse qué son los derechos humanos y qué tiene diferencia con los derechos individuales. A mí una cosa que siempre me llamó enormemente la atención es sobre Nuremberg. Es que el que está sentado juzgando al nazismo son los soviéticos. Exacto. En materia de derechos humanos eran tan culpables como que están sentados del otro lado. Déjame que te diga algo cortito. Y los ingleses insistían mucho en esto, que no se hiciera.
y creo que tenían razón. Y algo que quería decir de la instrumentalidad de esta cuestión. En el kirchnerismo convive la AAA y los montoneros. En las primeras plazas de mayo del señor Kirchner estaba gente que ha sido sindicada como perteneciente a la AAA y los montoneros. Por eso es gira, gira, verás que todo es mentira, ¿no? Sí, Carlos, la última. Una pregunta aparte de esto, ¿puedo hacer una pregunta? La última, ¿no? Es una afirmación mía, quiero que me digan ustedes qué opinan. Yo digo que si la guerra civil argentina no hubiera tenido desaparecidos o desaparecidos en la magnitud de los 7.000 o 9.000 que ustedes también precisaron, hubiera quedado como una guerra civil como cualquier otra. Y tiene tanta vigencia y tanta discusión histórica por la desgracia de los desaparecidos. Quiero saber qué opinan. Yo estoy muy de acuerdo con vos. Yo creo que hay un sector en la Argentina que vendría a ser la oposición, Macri, pero también, bueno, Massa no se le ha escuchado palabra, pero Scioli no es kirchnerista. Ellos piensan que este tema va a terminar con los Kirchner, que no se va a hablar más y vamos a volver a los 90 y no... Y yo creo que no, por lo que vos decís, por el tema de los desaparecidos. Es dramático. Los militares más lúcidos después se dieron cuenta de esto, como me dijo uno, Arguindegui, es que cuando nos dimos cuenta del error que habíamos cometido ya no podíamos volver atrás. Y no todos nos dimos cuenta, algunos estaban. Y el otro gran tema son los bebés robados, que no es la magnitud, otra vez tenemos problemas con las cifras, pero hay todavía, según las cifras de las propias abuelas, yo diría que ellas están buscando con nombre y apellido a 194 más o menos, quedarían 80. Carlotto dice que están buscando más de 400 o más, pero ahí también hay una cuestión de que cuanto más sean, más presupuesto tienen. También hay una cuestión lógica desde el punto de vista material. Pero son dos grandes problemas. Ahora el de el de los chicos con los avances del ADN me parece más fácil. El otro es bastante terrible. Yo creo que si a los Kirchner les interesaran de verdad los derechos humanos, se hubieran preocupado por hacer una lista lo más exhaustiva posible de los desaparecidos, cosa de buscar los restos de todos y cada uno. Pero a ellos no les interesa la verdad, por lo tanto no les interesa esta lista, porque lo único que les interesa es que los derechos humanos sigan sangrando y que no se sepa bien dónde están los restos. Así sigue, porque para ellos es política. El problema tiene que seguir sangrando, pero me parece que es un error por parte de Macri, de Scioli, de los asesores, pensar que va a terminar si no se los nombra. Bueno, yo creo que el tema de los desaparecidos, por supuesto, que es un tema clave. Otro tema importante creo que es que la dictadura militar argentina terminó en un derrumbe por la guerra de Malvinas. Entonces, la salida del gobierno militar argentino es distinto al brasileño, que se fue haciendo una apertura progresiva, es distinto al uruguayo, es distinto al chileno, es distinto al español. Nosotros tenemos una democracia que nace por el derrumbe militar. Habría que ver qué hubiera sucedido si el gobierno militar en 1978, 1979, habría la democracia como se le propuso a Videla, como era el plan de Ricardo Joffre y el general Villarreal, y de Alfonsín, que proponía también hacer un sistema de elección escalonada. Entonces yo no sé si Videla no se presentaba a presidente, quizá ganaba y hubiera obtenido una legitimación. Lo que pasa es que el gobierno militar argentino cometió todos los errores posibles, como vos decías, menos uno. Hay un solo error que el gobierno militar no cometió y que estuvimos muy cerca de cometerlo, que era la guerra con Chile. Eso es el único ejemplo que yo entiendo que Videla, en su inmensa mediocridad y en su gran inoperancia, pero fue el único gesto que él tuvo eso y Timerman, de reunir a los generales y obligarlos a votar por segunda vez, diciendo, y la corte también, la corte del gobierno militar. Yo parezco el vocero del Vaticano, pero también
Juan Pablo II ayudó. Claro, uno seguro. Pero creo que eso ayudaría a explicar la pregunta que hace Maslatón. Porque también esto, ¿por qué en Chile existe este tema, pero no tanto, en otros países, pero no tanto? Bueno, es largo esto. Pero me gustaría decir algo que me parece importante aclararlo de Chile. Sí, por supuesto, la respuesta es sí. Ahora, los militares argentinos estaban asustados de lo que pasaba con Pinochet. Dijeron, no queremos que nos pase. Y Pinochet les aconsejó que no les pase lo que me pasó a mí. Y ahí quiero volver a la cuestión de la manipulación, de esto de ser víctima y victimario. Tengo que darle, porque, digamos, aún antes de que hubiera desaparecidos, la victimización en el terrorismo ya existía. Y esto tiene que ver con este punto de los derechos humanos. Tenían miedo de ser acusados de violadores de los derechos humanos, por eso hicieron desaparecer a la gente que hicieron desaparecer. Aunque parezca paradójico, esta locura es así, producto de una gran incoherencia ética y filosófica. Me parece. Y Kissinger les dijo en junio del 76, en la reunión de la OEA, Kissinger le dice a Guzzetti, le dice, if you have to do something, do it quickly and go back to the normal procedures. Ya se sabía esto, junio del 76. Además, casi no había desaparecidos en junio del 76 todavía. Recordemos que la mayoría es de principio del 77. Sí. O sea, tuvieron tiempo hasta de planearlo bien. Hay una reunión que hacen los jueces federales, creo que era con Arguindegui, donde les aclaran muy bien, esto no es una cuestión judicial, resuélvanlo ustedes. Bueno, cuando terminamos, yo quiero terminar como resumen de una frase de Hannah Arendt que me pareció estupenda, ¿no? Lo contrario o lo opuesto a la verdad no es el error, es la mentira deliberada. Y esto es lo que estamos hablando. Les agradezco mucho a todos ustedes y al panel.